Recorremos las huellas de Machado, conocemos su fauna, nos sumergimos en sus leyendas y curiosidades más llamativas. Hoy nos damos un paseo por San Saturio y las márgenes del Duero. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pasando un poco de frío ahora. Más bien, sí, se nota el fresquito de la mañana. Pues sí, vamos a hacer un recorrido por aquí, por el río Duero, y el río Duero está muy vinculado a Machado, pero ¿cómo empezó este vínculo? Sí, Antonio Machado llega aquí porque es su primer empleo, ¿no? Él ha aprobado las oposiciones de catedrático de francés y llega a Soria, como cualquier funcionario. Lo primero que busca cuando baja del tren y se adentra en la ciudad es una pensión que reúna las condiciones higiénicas para hospedarse, y se traslada al instituto y ante el director del centro y su secretario toma posesión de su plaza, ¿no? Hace una visita a la ciudad para ver el sitio donde él va a desempeñar sus funciones y se va a encontrar ese tiempo del ejercicio de profesor, y después desciende, ¿no? Sale de la ciudad, desciende a las márgenes del Duero, que es algo que le impacta, y la belleza de ese paisaje, ¿no? El impacto del Tajo del Duero lo va a recoger ya en su poemario, que está terminando, que es Soledades, Galerías, otros poemas, ¿no? Se titula el poema A orillas del Duero. Dice: se ha asomado la cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario, ¿no? Y él habla ahí del río, dice: el Duero pasa terso mansamente. Ya descubre el río Duero, que va a ser uno de los sitios que él más frecuente después. Lo primero que ve entonces es el puente y luego se encuentra va por aquel lado de allí, viene aquí, ve San Polo. ¿Cómo es este primer encuentro con San Saturio? Sí, no, va a ser una constante permanente luego en Antonio Machado, ¿no? Porque le gusta mucho el pasear, ¿no? Y pasea porque es uno de los elementos, digamos, que favorecen también la meditación, ¿no? Él es un pensador, le gusta reflexionar sobre los distintos asuntos, no en vano, pues es también un poeta, ¿no? Y por eso frecuenta el río Duero, que es muy sugestivo porque es un paisaje de plena naturaleza, ¿no? Con sus álamos, muy diferente de invierno a como lo es en la primavera o en el otoño, ¿no? Lógicamente va constatando esas 4 estaciones el río, y él pasea, ¿no? Y eso lo va a constatar en sus poesías. Después de ese primero, él lo incluye en otro poema que se titula también A orillas del Duero, que antes se tituló Campos de Castilla, y él va a decir del río Duero: el Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla, ¿no? Del Duero que afronta el puente de los 8 tamajares, ¿no? Que son los arcos por donde fluye el río Duero. Antonio Machado es un devoto también de Jorge Manrique, que dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? El río que fluye, como que pasa, ¿no? Como pasa el tiempo y como pasa la vida, ¿no? Y uno de los elementos recurrentes también y más conocidos de Antonio Machado es su poema Caminante. No hay camino, se hace camino al andar. La vida como camino, como recorrido, como río. Ahora nos dirigimos precisamente hacia la curva que hace el río, que se le llama... La curva de Ballesta en torno a Soria, ¿no? El meandro que traza el Duero, porque se enfrenta también a ese acantilado y tiene que hacer un giro que para mí es sumamente interesante. Hay 2 elementos, uno simbólico,
porque constataría también lo mismo que hace el río Duero cuando lo vemos en el mapa, que parece que va a dirigirse al mar Mediterráneo y luego va hacia el Atlántico, ¿no? Es un cambio radical. Pues eso también le ocurre a Antonio Machado con su poesía, ¿no? Él ha hecho una poesía intimista, muy de interiores, como es Soledades, o luego su ampliación, Soledades, Galerías, otros poemas, y aquí el giro va a ser radical porque va a salir de ese yo, de esa introspección interior, y se va a trasladar de ese yo al nosotros, podemos decir, con un tú esencial que va a ser el de Leonor, ¿no? Va a hacer ese poemario de Campos de Castilla en el que él ya hace un planteamiento histórico y social en relación con Castilla que es sumamente interesante, ¿no? Y es para muchos el libro capital de Antonio Machado, ¿no? Y por otra parte, esta curva de Ballesta en torno a Soria, allí y hablamos de la curva de Ballesta, en la propia curva de Ballesta, en su y allí me sitio, me sigues contando. Venimos de San Polo y llegamos a la curva de Ballesta. Esta es la que tenemos aquí, justo con esta vista hacia San Saturio, y sigue un poco los pasos de Bécquer, ¿no? Parece. Sí, Antonio Machado era un gran lector, ¿no? Y él ya conocía, lógicamente, la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, y entre otras su célebre leyenda del rayo de luna, que transcurre una parte de su desarrollo por este entorno, ¿no? Desde el puente del río Duero, entre San Polo también y San Saturio, que era su paseo habitual, su paseo que conocemos ahora como el paseo de la meditación del poeta, ¿no? Él también en alguno de los versos menciona inclusive a Leonor como su acompañante. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos, ¿no? Este es uno de los entornos naturales más bellos de Soria y de los más visitados, junto con la Laguna Negra, que es otro de los parajes machadianos por excelencia, ya que esa visita que hace Antonio Machado en 1910 a las fuentes del Duero le va a servir después para escribir su célebre romance de la tierra de Álvar González. Luego hay un conjunto de connotaciones muy interesantes, ¿no?, en torno a la naturaleza, que luego se traslada a la obra poética de Antonio Machado. Este rincón es tan relevante para Machado que incluso tenemos allí, al ladito de San Saturio, el rincón del poeta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es en 1932, 20 años después de estar en Soria, de la que se marcha tras la muerte de Leonor el 1 de agosto de 1912, Antonio Machado va a regresar. Y va a regresar a recoger el título de hijo adoptivo de la ciudad, que lo ha nombrado el ayuntamiento de Soria, ¿no? Y precisamente en base a eso es por lo que quedan ahí restos de aquel momento histórico y tan señalado en la roca. Están incrustados sus versos, ¿no? Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales de enamorados, cifras que son fechas, ¿no? Y gentes del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza, ¿no? Esa plazoleta de
de la base de San Saturio es lo que se llama el Rincón del Poeta. Además es uno de los poemas, yo creo, más conocidos de los que tenemos aquí de Machado, más conocidos popularmente, igual que el del Olmo Viejo, ¿no? Y quedan todavía vestigios en los árboles de esas cifras, de esas... Bueno, yo creo que es una constante, ¿no? Si bien ahora nos fijamos en la pasarela del río y parece que la modernidad lo que ha introducido como variante son esos candados, ¿no?, cuya llave los enamorados arrojan a las aguas del río Duero. Amor para siempre sería. No sé si alguno se ha comprado el traje de buzo y vuelve a ver si encuentra la llave, ¿no?, porque se ha roto la pareja. Muy posible. Y así fue como concluyó el viaje de Machado por Soria, fue en esta segunda visita cuando fue nombrado hijo de la ciudad, cuando ya finalizó este amor para siempre de Machado hacia Soria. Sí, además es curioso en relación con el Duero, porque cuando él baja desde la ciudad con José Tudela y se encuentra con el Duero, ese Duero que él ha visto por primera vez en 1907, le dice: mira, Pepe, mi Duero, ¿no? Él tiene un gran amor, pues lógicamente, al río Duero, porque era uno de sus sitios más frecuentados en esos paseos de meditación y de inspiración también poética. Así que este amor de Machado hacia Soria además nos ha quedado para siempre. Pues muchísimas gracias, José María, por habernos acercado a Machado, al público, a nosotros en este paseo por San Saturio. Muchas gracias a vosotros. Y ahora hemos quedado con Valentín Guisande, que es un fotógrafo especializado en naturaleza, que nos va a hablar de la maravillosa fauna que tenemos aquí en este entorno del río Duero. Hola, Valentín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, hombre. Aquí estamos. Ya, un fresquito. poquito de fresco, sí. ¿Están los animales escondidos con este frío? Bueno, algunos se ven. Algunos se dejan ver, que tú los Hace pillas frío, bien pero algunos siempre. se ven, sí, sí. ¿Y qué tipo de fauna nos encontramos por aquí, por el río Duero? Pues mira, si hablamos un poco de los vertebrados, que serían mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, ahora mismo los que no vamos a ver son los anfibios y los reptiles, porque están completamente debajo tierra, aletargados. Entonces, por ejemplo, hay una especie potencial de pez que es foráneo, que es el alburno, que es del tamaño de una sardina. Entonces, ese pez sirve para que coma muchos mamíferos y muchas aves. Si hablamos de mamíferos, ¿qué dos mustélidos hay aquí en el río? Pues son la nutria y el bisón americano, hay que intentar no confundirlos. ¿Se parecen físicamente? Se parecen, pero el bisón americano es un poquito más pequeño, es de color chocolate y tiene aquí la mandíbula inferior de color blanco y un poquito el babero, y es un depredador muy voraz, que se come todo, ¿no? Entonces ahora está comiendo pues los alburnos. Y luego el otro mustélido que podemos ver es la nutria, que es un mamífero, es un mustélido territorial, y entonces defiende su territorio de unos cuantos kilómetros del río Duero, y la podemos ver pues por las orillas. Hay que saber escuchar si está comiendo los alburnos. Cuando bucea por debajo del agua va dejando una estela de burbujas, y hay que saber un poco pues escuchar la naturaleza. ¿Cómo aprendiste a poder localizar estos animales que son tan difíciles de ver? Porque yo creo que la gente que pasea normalmente por aquí quizás ni los haya visto nunca. La gente va paseando, pero va a lo mejor con los cascos puestos y tal, pero claro, hay que estar mirando un poco por las orillas, verlos, escuchar, intentar mirar así el movimiento del agua o por el terreno calizo, donde pueden estar toda la fauna. Luego, por ejemplo, en cuanto a aves, al amanecer pues vienen también unas aves acuáticas que bucean, que son los cormoranes, el cormorán grande, que también se dedica a pescar peces. Podemos ver otras aves, como el martín pescador, que va muy raudo volando, tiene el dorso de color azul turquesa, y también come pececillos, alburnos más pequeños, alevines, y hay un montón de fauna, que eso. Ahora mismo estamos escuchando el pito real, que es un pájaro carpintero. Acabo de ver, por ejemplo, una lavandera común, también está la lavandera cascadeña, que está por las cascadas. Hay otros pájaros negros, que son los mirlos comunes, que son habitual verlos. En fin, hay un montón de
pájaros, de mamíferos, de aves que se pueden ver. Y además nos has traído aquí este libro que lo editaste tú, He traído ¿verdad? este Que aquí libro, tiene por un si lo poco queríais, mira, la lavandera común que os había comentado, la lavandera cascadeña, y pues Y aquí no fue sé. donde reflejaste, bueno, ¿es de todo Soria o, Sí. o se centra especialmente Esta en es una esta guía zona? que hice hace varios años para el ayuntamiento y aquí refleja un poco pues toda la fauna que hay desde Garray hasta Los Rábanos, un poco todo el Es un poco recorrido el recorrido lineal del río. de unos 14-15 kilómetros, y es lo que podemos ver tanto en el agua como lo que es las orillas, la ribera y el sotoplaya, como en el monte y todo el terreno calizo. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver zorros, jinetas, garduñas, tejones, hasta el búho real. Por ejemplo, ahora mismo el búho real es una de las aves que más temprano ha puesto los huevos, y ahora tiene los huevos muy camufladitos entre las paredes del terreno calizo, y dentro de un mes o así, de unos días, pues pondrá los pollitos que se camuflan también en la roca. Hay murciélagos, pero bueno, estos están aletargados en las cuevas y en las zonas kársticas. Y luego pues también un poco toda la fauna que se mete un poquito en la ciudad, todos los animales que confían un poco más en el hombre y que están en el castillo y en el entorno urbano, como pueden ser pues comadrejas, cigüeñas, grajillas, urracas. Y para concluir, ¿qué consejo ofrecerías a la población para que esta fauna se siga conservando? ¿Cómo deberíamos actuar las personas a pie para poder convivir en paz? Pues ahora últimamente estamos siempre con el tema de la depuradora y tal, pues lo lógico es mantener siempre los ríos limpios, pues no tirar basuras por las orillas. Pues ya sabemos todos que cuando son las fiestas de San Juan, pues todos ensuciamos, pero luego al día siguiente ya están los empleados del ayuntamiento limpiando todo, y mantener pues toda esta riqueza en perfecto estado, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos trasladado esta maravillosa fauna que tenemos aquí en el río Duero, que seguimos ahí tu pista de lo bien que la sabes captar. Gracias. Muchas gracias y Vale. gracias por la colaboración. Vale. Gracias a vemos. vosotras. Hasta luego. Hola Alberto, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días. Aquí tenemos al santero de San Saturio, santero que ahora esa figura ya no es tal, sino que ahora se conoce como Vigilantes mantenedores somos ahora. vigilantes mantenedores, que es Ujú. un poco la función Sí, de estar aquí básicamente controlando. es un cargo como de conserje, pues abrir, cerrar. Hacemos prácticamente las mismas funciones que hacían los santeros hace 50 o 60 años, pero bueno, ahora con los tiempos modernos hemos cambiado, no somos los santeros que vivían aquí, eran más sacristanes quizá que otra cosa. Que además Ahora ya somos enseguida lo conserjes. vamos a ver Eso en es, su ahora lo propia veremos. sala. Y lo que nos vas a contar es un poco las curiosidades de aquí de San Saturio. Si te parece, vamos subiendo y nos vas contando por el camino. Vamos. Y lo primero que nos encontramos aquí es la sala de los Eros. La sala del Cabildo de los Eros. Esta sala era donde la Cofradía de los Eros, que era una antigua cofradía gremial de la que agrupaba a los labradores de Soria, aquí se reunían, celebraban sus asambleas, porque decían que en esta sala, bajo la protección del santo, pues sus acuerdos solían ser más o menos comunes y no tenían tantos problemas como de celebrarlo en otros sitios. Es la primera parada, pero hay muchas más, Hay así muchas que más. vamos a Vamos a seguir. verlas. Muy bien. Bueno, pues una de las primeras leyendas así en el recorrido es esta leyenda. Aquí donde aparentemente no hay nada, que solamente vemos un agujero en la roca, según una leyenda tradicional que ha pasado de padres a hijos, nos decía que por aquí salía un aceite mineral de roca, una especie de petróleo, y que el santero que había entonces pues lo utilizaba para iluminar la lámpara del Santísimo arriba en la capilla. Así que era la propia ermita la que se nutría a sí Eso es, misma de energía. Se nutría. Lo que pasa que dice la leyenda que la afluencia de aceite era tan potente, tan vasta,
que el santero la recogía para venderla después. Y en el momento en el que empezó a comerciar con ella, pues la fuente se agotó. Cuando ya no era para un uso benéfico, ya se acabó. Eso es. Este es otro de los milagros más o menos comunes que se atribuyen a San Saturio, aunque quizá tenga una explicación más o menos científica, y es que en esta parte de la montaña de vez en cuando sí que han comentado que surgen alguna pequeña surgencia de algún aceite mineral de roca, entonces bueno, no sería descartable que alguna de esas pues al final llegara a salir por aquí, pero bueno. Es una de las muchas leyendas que tiene San Saturio. Hay muchas leyendas que son milagros o milagros que se convierten en leyenda o que se han transformado al cabo de los siglos, pero en toda la cueva está llena de pequeñas curiosidades como de este estilo. Pues vamos a descubrir más. ¿Vamos a seguir viendo más? Vamos para allá. La leyenda del aceite ya, como vemos que no sale aceite, ya... Esa leyenda ya ha quedado un poquito desfasada y queda en el recuerdo, pero bueno, no es la única. Aquí mismo tenemos la imagen de la Santa Ana, que también tiene una leyenda que seguro que esa es la más extendida o la más conocida. La imagen, que no tiene nada del otro mundo, salvo la costumbre, que es que dice la leyenda o la tradición, que las mozas sorianas que quieren encontrar novio lo que tienen que hacer es buscar alfileres. Entonces las alfileres que no aparecen mágicamente, sino que son alfileres que se reponen, porque la que le encuentra, si quiere que su deseo se cumpla, la tiene que reponer, o las que ponen las novias cuando se casan en la capilla, son mágicas en el sentido de que dice la tradición que si encuentras un alfiler, encuentras un novio. O sea, que hay que meter la mano. Hay que meter la mano, por eso está la pobre, que la tenemos así con la ropa que está... Esta sería de las leyendas más divertidas, más anecdóticas. Sí, sí, es una leyenda que se sigue manteniendo porque si ahora la ponemos bien, dentro de 10 minutos cuando vengamos seguro que ya nos la encontramos otra vez. Está la gente con todas las ropas revueltas. Por lo menos eso, cumplir con la tradición. Y esta es otra más de las leyendas. Eso tenemos es. Muy cerquita, según tengo entendido, otra más. Eso es, y tenemos otra leyenda ya tradición desaparecida que afecta a este lugar. Esto es el germen de la capilla, de la ermita en sí. La capilla de San Miguel es una capilla rupestre en la que Saturio instaló su capilla privada y su residencia, por así decirlo. La parte de arriba del edificio no existía. Entonces, cuando Saturio muere, su discípulo San Prudencio lo enterró allí en ese nicho de piedra. Así que esa es la tumba de... Ese es el sepulcro de San Saturio, lo que pasa es que ahora está vacío porque sus restos están repartidos aquí en el altar, en la capilla. Hay parte de los restos, salvo la calavera que está en la concatedral de San Pedro. Pues esta parte, que ahora vemos con una barandilla metálica, hasta hace 40 o 50 años estaba cubierta con un muro de piedra. Y la gente que quería rezar a San Saturio, pues metía la cabeza en un agujero que había, por el cual, claro, la corriente de la piedra de la roca hacía que hubiera una corriente muy fría. Entonces los sorianos de la época cuentan que si alguien no quería, que tenía dolor de cabeza, metía la cabeza, rezaba un Padre Nuestro en honor al santo y juraban que el dolor de cabeza se les pasaba para siempre. Mejor que el paracetamol, vamos. Mejor que el paracetamol, eso es. Entonces, bueno, con los años se decidió tirar ese tabique, pues porque la gente metía velas, otros echaban basura y se hizo una reforma. Pero esa leyenda que ha desaparecido oficialmente hace como 50 años, pues sigue siendo una leyenda muy, muy viva y muy activa, porque aparte de que los sorianos lo recuerdan, hay muchos también sorianos que viven fuera o que nacieron o vivieron aquí, gente de mi edad por lo menos, o de 50 para arriba, que lo recordaba, y aún hay algunos que, no a diario, pero todas las semanas alguien nos pregunta que dónde está el sitio donde se mete la cabeza. Pues aquello ya lamentablemente desapareció. Así que una que pasa al olvido, pero nos queda, la leyenda, la que yo creo que más conocida es, que es la leyenda del niño que se arrojó por una ventana. Eso es, Romualdo Barranco, no exactamente. Romualdo Barranco. Ahora lo vemos. Ahora nos cuentas cómo es exactamente esta leyenda. Muy bien. Y esta es la famosa ventana que nombrábamos. Eso es. Esta vidriera, que se colocó pues, hacia 1966, nos recuerda... Esto no es una leyenda, esto, aunque lo tomamos como una leyenda, está muy documentado como que es un hecho real que aconteció, que está bien documentado.
En su época hubo testigos que lo reflejaron, y sobre todo también tenemos constancia en el libro de bautismo del niño afectado. Romualdo Barranco, natural de Carbonera, niño de 6 años y medio, habiendo caído desde esta ventana hasta cerca de la orilla del río, fue hallado puesto de rodillas sin haber recibido lesión alguna por intercesión del santo, año 1772. En aquella época, aquí no, bueno, era una ventana, ahora lo vemos tapiada con la vidriera y detrás hay una reja. Antes estaría abierta. Antiguamente, por lo visto, no había reja, entonces, bueno, pues en un día de afluencia de algún visitante o devoto, pues vino con su familia pues a visitar la ermita de San Saturio. Entonces el niño, 6 años y medio, como todos los niños de la época, se asomó y se cayó. La altura que hay aquí hasta el río es profunda, pero bueno, hay un saliente como a 30 metros, que ya es altura considerable, y después hay otra altura hasta el nivel del camino. Y ya lo decíamos al principio, que la labor de santero es muy diferente la actual a la que fue en su época, y estamos en la casa del santero, ¿no? Eso es. Cuando se hizo la última reforma, pues quisimos habilitar esta sala pues un poco en homenaje a esa figura olvidada, un tanto denostada, incluso mitificada por el santero de Gallo, que es el santero de San Saturio, que era, bueno, pues era un cargo, no te voy a decir que importante, pero bueno, era dentro de la sociedad soriana de la antigua, pues hasta mediados del siglo XX, pues era un personaje por lo menos querido o reconocido, el santero. Y aquí pues hemos tratado de habilitar un poquito pues quién era, cómo vivía, cómo vestía. Con fotografías antiguas hemos tratado de recuperar los santeros que ha habido, que siempre eran muy característicos. No eran frailes, el último que hubo había sido fraile, pero generalmente no eran frailes, pero dentro de las condiciones de su contrato se les obligaba pues eso, a la vestidura talar, como si fueran ermitaños. ¿Y vivían aquí solos? Y vivían aquí solos. ¿En compañía? Ha habido excepciones, por ejemplo, este que vemos aquí, este era el hermano del santero oficial, este que aparece con Gaya Nuño, y le vemos con la hucha petitoria, que es esa hucha que tenemos ahí, porque el santero no tenía salario, los santeros vivían de las limosnas. De las limosnas que recogían ellos, porque había muchos matices. Las limosnas que se quedaban en la ermita eran para la ermita, y un día a la semana estaba autorizado el santero, la ermita no se cerraba, la dejaba abierta, iba a la ciudad, recorría todas las casas y la gente pues le daba pues, monedas, le daba dinero, le daba especies. Por eso los sorianos, ya que somos más viejos, aún nos acordamos pues, de ver al último santero que hubo tradicional, que fue Pablo Raposo, aquel famoso catalán que dio tanto que hablar. Pues ese, por ejemplo, yo recuerdo de verlo con un saco, con una especie de alforjas y la hucha. Por quien quería le daba unas monedas y quien no, pues le daba una barra de pan, un trozo de carne. Y aquí es donde concluyen las visitas en realidad, ¿no? Porque tenemos este libro que sí que es una tradición en la que los viajeros dejan su huella. Eso es, el libro es un libro de visitas habitual. Yo creo que el de San Saturio es uno de los más antiguos que se empezó a usar, que se empezó a poner sobre todo porque gracias a que la gente ya puede poner viva yo, como en este caso, o qué bonito me parece, antes lo escribían en las paredes, entonces había que estar pintando cada 2 por 3 para borrar todas aquellas pintadas, y decidieron poner en el libro, estamos hablando del año 70 o así, para que la gente no tuviera que dejar sus impresiones escritas en la pared. Y desde entonces conservamos pues, una buena colección de libros, tenemos 50, 60. ¿Cuántas personas pasan por aquí? Bueno, diariamente, incluso se podría decir diariamente, pero semanalmente. Pues no las contamos, pero podemos hablar, pues cada día vienen 1 o 2 autobuses, unas 40 personas, más el público habitual. El día que menos, 200 personas pueden venir. 200 personas y, al claro, día, es una cantidad de visitantes muy importante. Claro, y eso en invierno, que a partir del buen tiempo, bueno, los grupos de
de visitantes, grupos organizados, turismos independientes, pues lo multiplicamos, y en verano ya esto es como el collado, está continuamente pasando gente. Y además algo de lo que también gusta mucho ver aquí, que es imprescindible, es la capilla. Eso es, la capilla es como la joya barroca de la ermita en sí. Que si podemos quieres, concluir vamos a ahí. verla. Exacto, concluimos ahí nuestra visita en la que Muy también bien. conoceremos un poco la vida de San Saturio. Eso es. Bueno, pues esta es la capilla de San Saturio, la que para Bécquer era un bodrio barroco, y sin embargo para Calle Nuño decía que era una preciosidad barroca. Ya para gustos de arte, Para gustos colores. cada uno tenemos los nuestros. Y esta es, pues eso, es como la joya de la corona, ¿no? A los visitantes les sorprende mucho que después de un recorrido por una roca, se esperan llegar a una capilla más o menos tradicional de una nave con planta de cruz latina, y claro, vienen aquí después de las paredes de roca y ven pues una pintura pues en la que no hay ni un centímetro en el que no se haya pintado, pues les impresiona mucho. Y además aquí queda reflejada también la vida de San Saturio. Eso es, el pintor Zapata, que era un pintor soriano, cuando le hicieron el encargo de pintar esta capilla, pues lo que quiso fue hacer una pequeña geografía de la vida de San Saturio. Aquí aparece Saturio, que según la tradición era un noble rico, que aparece como tal vestido entre los pordioseros, repartiendo sus riquezas, y posteriormente pues diferentes escenas. Se retira a la cueva. Claro, él no dedicó lo que nosotros conocemos ahora como ermita de San Saturio, él se la dedicó a San Miguel Arcángel porque era el santo de su devoción. Hay diferentes escenas, pues como esta, que es una alegoría en la que aparece San Saturio triunfando sobre el pecado, o otra de las características que le atribuimos a San Saturio es que fue como el primer cristiano, como en Soria. Entonces, este fresco les representa predicando el Evangelio entre la gente de Soria. Su fama de santidad hizo pues, que se extendió por todo el norte de la península y llegó hasta un pueblecito de Álava, que está ya metido en Vitoria, que se llamaba Armentia, y allí hubo un chico que se llamaba Prudencio, que oyó hablar de las virtudes de este Saturio y quiso venir desde allí hasta aquí pues, para aprender. Entonces es lo que nos representa la siguiente escena. San Prudencio, entonces todavía Prudencio, un niño aprendiendo de su discípulo Saturio. Estuvieron juntos unos años, Prudencio fue creciendo, madurando, Saturio envejeciendo, y él lo que nos representa es la siguiente escena. ¿Y vivían aquí los dos? Vivían los dos en la cueva que hemos visto abajo, lo que era la cueva, porque toda esta parte no existía. Entonces, Saturio muere el 2 de octubre del año 568 y es su propio discípulo Prudencio el que cava la sepultura en el hueco que hemos visto antes y ahí le enterró. Pasan los años, Prudencio se marchó de aquí para seguir predicando el Evangelio porque era la función que se le había encomendado y la que le había encomendado su maestro, y consiguió llegar a ser obispo de Tarazona, en una época, en el siglo VII, en la que Soria no dependía de la diócesis de Osma como ahora, sino que dependía de la diócesis de Tarazona. Entonces el obispo de Tarazona, Prudencio, regresó a Soria, a la cueva donde él aprendió lo que fue su seminario, podríamos decir, y ya revestido de obispo fue el encargado de canonizar a San Saturio, que según la costumbre que había entonces se hacía por aclamación. Era un sistema en el que los fieles desenterraban los huesos del santo, que es lo que nos aparece ahí, y si todos por mayoría decidían que era santo, automáticamente esa persona se convertía en santo. Y así fue. Y así fue como Saturio se convirtió en San Saturio. Y todo ha quedado aquí reflejado en estas paredes y nos lo has explicado de maravilla. Muchísimas gracias, Alberto, por todo este viaje por San Saturio, por la cueva, por la ermita. Muchísimas gracias y un placer. Muy bien, nada, pues a Mucho disposición. gusto. Enamoraron a Bécquer y Antonio Machado, conquistan a sorianos y a visitantes. Las márgenes del Duero se curvan alrededor de Soria y dan cobijo a la ermita de San Saturio, uno de los rincones más emblemáticos de la capital, un paraje que invita a perderse entre sus chopos y álamos.